Buenas noches, docentes y compañeros. Mi nombre es Luis Cusneri, estudiante de la UNADAM, de la carrera Administración y Gestión PYME, el cual tengo gusto de presentar la actividad 1, Fundamentos de la Normatividad Fiscal, donde me enfocaré en las funciones y elementos de los siguientes temas como son finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público, presupuesto. Anteriormente, el sistema tributario mexicano estaba constituido por impuestos especiales a la producción y al consumo, por un impuesto sobre la renta a la actividad empresarial en la que coexistía una tasa fija o una tarifa, según el tipo de contribuyente, por un impuesto sobre la renta personal que trataba de manera distinta a cada tipo de ingreso que provocaba la doble tributación, de un impuesto sobre ingresos mercantiles que piramidaba el gravamen según el número de etapas de la cadena productiva. Y finalmente por un esquema de imposición concurrente entre distintos órdenes de gobierno que impedía la armonización fiscal a nivel nacional. Actualmente el sistema fiscal está constituido básicamente por un impuesto sobre la renta empresarial con tasas impositivas adecuadas a una economía abierta y globalizada, por un impuesto sobre la renta personal con tasas efectivas promedio relativamente modestas para la mayor parte de los niveles salariales, por un impuesto al valor agregado que sustituyó al impuesto sobre ingresos mercantiles y por el impuesto especial sobre producción y servicios que grava la enajenación o importación de diversos bienes y servicios y que derogó una gran cantidad de impuestos especiales. Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. El Estado es el responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento de la plena ocupación y el control de la demanda agregada. En nuestro país, uno de los instrumentos más importantes con lo que cuenta el gobierno federal para realizar sus funciones en materia de finanzas públicas es la política tributaria, reflejada en la Ley de Ingresos de la Federación, la cual tiene como objetivo recaudar ingresos suficientes para realizar funciones de gasto público como son educación, salud, seguridad, infraestructura, etc. Las finanzas públicas implica básicamente dos procesos. Primero, la captación de ingresos que se realiza mediante la política de ingresos y segunda, la realización de gastos que está a cargo de la política del gasto público. Haciendo un paréntesis, quiero recalcar que las empresas son las protagonistas, ya que a través de ellas se desarrollan actividades económicas, que ésta a su vez generan empleos y provocan la redistribución del gasto o renta nacional. Actualmente tenemos unas finanzas públicas estructuralmente débiles porque no hay gasto de inversión creciente, hay un exceso de gasto corriente que no influye sobre el crecimiento económico y seguimos teniendo una recaudación menor de países de la OCDE e incluso de latinoamericana. Bueno, esto lo dice el economista. La política fiscal es un conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar ingresos necesarios para realizar funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general, es decir, es el mecanismo que regula y estructura las finanzas públicas para que tengan sentido nacional y exista un equilibrio. La política fiscal es la manera que utiliza el gasto público y se realiza la recaudación de impuestos para que estas actividades tengan un impacto positivo en la economía de nuestro país. Para esto, la política fiscal determina la recaudación de impuestos en base a un presupuesto y que está regido por una ley de ingresos. Las dos instituciones a través de las cuales se realizan estos procesos son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Los instrumentos de la política fiscal que utiliza el Estado es con el objeto de recaudar ingresos públicos, entre otros como son un conjunto de impuestos, derechos, productos y aprovechamiento que conforman el sistema tributario mexicano.
ganancias obtenidas de empresas del sector público, financiamiento público el cual proviene del endeudamiento público interno o externo en nuestro país, los instrumentos antes mencionados, así como el monto de cada uno de ellos, se fija en la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. La política del gasto público es el conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público para canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectorial y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. ¿Sí? Determina el crecimiento y la eliminación de los impuestos en base a posibilidades económicas del país para garantizar el desarrollo y operación nacional. Para esto tiene como respaldo la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales se determinan o se aprueban cada año y los cuales está plasmado la cantidad de dinero que va a requerir para operar durante todo el año y de dónde se va a obtener y la manera que se va a gastar, ¿sí? Las principales funciones de la política del gasto público son proyectar, calcular los egresos del gobierno y la administración pública y hacerlos compatibles con los recursos existentes, consolidar el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos mediante la asignación de los recursos públicos hacia los sectores, actividades y programas que tienen mayor impacto en la promoción de la actividad económica. Y por último, presupuesto. El presupuesto, también denominado presupuesto federal, constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones de ingresos y egresos de las empresas, así como también de las entidades controladas administrativamente, ya que están sujetas a la supervisión de la Secretaría del Estado. La aprobación de los presupuestos contribuyen a una de las atribuciones del Congreso o Parlamento del país, mediante la correspondiente Ley de Presupuestos, que es una norma legal contemplada en diversos ordenamientos jurídicos dictados por este órgano a finales del año, generalmente en los últimos días de diciembre, que regula todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente, donde existen impuestos conocidos por todas las empresas establecidas como instrumento recaudatorio de aranceles conformadas por el ICR, impuesto sobre la renta, el IETU, que es el impuesto empresarial de la tasa única para personas físicas y morales, IVA, impuesto al valor agregado. Este es uno de los más importantes entre otros impuestos, por lo que podemos concluir que cada uno de los temas revisados de esta actividad se lleva una secuencia para fortalecer y mantener el sistema económico, ya que ha logrado que nuestro país siga a flote a pesar de las diferentes crisis financieras que hemos vivido, por lo que les agradezco su atención y me despido enviándoles un cordial saludo. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Gracias.